Si en Apocalipsis dice, y fue echado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, la gente se habla de la serpiente antigua, le llaman a la de Génesis. Escuchen, a la de Génesis. Pero El este es el asunto, calcañar. la serpiente. Correcto, pero quiero que escuchen lo que les voy a decir. En Génesis se llama la serpiente antigua. ¿A qué se refiere con la serpiente antigua? Ok. La serpiente siempre es símbolo de la sabiduría del hombre. Siempre la serpiente fue dibujada. Cuando ustedes ven en los reinos dibujos antiguos, siempre dibujan a un rey con serpientes a su lado. Siempre lo van a dibujar a los reyes como con serpientes a su lado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el que está al lado de un rey, los que están al lado del rey, sus consejeros siempre a esas personas se les llamaba serpientes, como que solo están ahí para aconsejar el mal. Pero los consejeros de los reyes, ¿cómo se les llamaba? ¿Cómo creen que le llamaban a los consejeros de los reyes? Los sabios, ¿sí o no? Sí. Correcto. Entonces, los consejeros de los reyes siempre les llamaban los sabios del reino. Entonces, ahí está, sabios. Ahora, ¿por qué eran dibujados siempre los reyes alrededor de serpientes y esto? Porque la serpiente simboliza la sabiduría humana. ¿Por qué cuando tú ves un dibujo de la medicina, por qué está con una serpiente Es cierto. enrollada? ¿Por qué? La Cruz Roja de cualquier país tiene como un dibujo y una serpiente enrollada. A veces tienen dos. El sistema de salud, el logotipo siempre tiene una serpiente. Porque había un dios griego que era el dios de la medicina, que era una serpiente enrollada. ¿Sí sabían eso? Sí, yo sabía algo de eso. Ese rey, ese dios se le llamaba como el dios de la medicina, ese Asclepio. Ese dios Asclepio era un dios siempre con un bastón y una serpiente enrollada. Siempre salía con un bastón y una serpiente enrollada. Entonces su sabiduría la adquiría, ¿verdad? La sabiduría siempre la adquiría supuestamente de la serpiente. Entonces, la sabiduría humana, esa es la serpiente antigua, la sabiduría humana. Entonces, lo que Dios condena es tu sabiduría. Dice que Dios ocultó esto dijo Jesús en Mateo 11:25. Gracias te doy, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas de los sabios y los entendidos y las hiciste entender a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y después dice, revelarlo al Hijo. Y el Hijo lo revela a quien quiere. Entonces, cuando se habla de los sabios y los entendidos, siempre se está hablando de los estudiosos de las naciones, aquellos que están en los altos cargos de consejería en el gobierno, que son las personas en las que el gobierno confía, los astrólogos, científicos y toda esta línea, ¿verdad? Pedagógica. Entonces, cuando dice, fue echado fuera el gran dragón, es el sistema humano del gobierno. Y sus ángeles son los ministros que manejan ese sistema. Entonces, cuando la gente lee estas cosas, creen que está hablando de un ángel llamado Satanás y que echa del cielo otros ángeles. El problema es que ellos no se dan cuenta que en Apocalipsis 12, este dragón que echa las estrellas del cielo a la tierra, en Apocalipsis 12:4 dice que las echaba las estrellas del cielo a la tierra. No dice que echaba ángeles del cielo a la tierra. Tienen que inferir en el texto para que diga lo que ellos quieren que diga. El texto dice su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, pero ellos no se están dando cuenta que está hablando en una manera de hablar alegórica con símbolos. Si no entienden a qué se refiere con la palabra arrastrar, ¿cómo van a entender la palabra estrellas? Pero hace unos 30 segundos atrás han leído que en el versículo 1 dice que la mujer tenía en su cabeza una corona de 12 estrellas. Esta mujer es la que tiene las estrellas en su cabeza. Tienes que saber
que es la cabeza de la iglesia es Cristo. Pero el Cristo delegó esa autoridad a sus apóstoles, los 12 líderes. Entonces, si ya tienes tú la cabeza de la mujer gobernada por 2 estrellas, entonces las estrellas que echa el dragón con su cola son estrellas literales del cielo o son ángeles de Dios que los echa del cielo. Entonces, ese es el problema que estamos teniendo. Pero en Daniel capítulo 8 ya se nos ha explicado. En la Septuaginta está el mismito lenguaje de Apocalipsis. Cuando tú te vas a Daniel capítulo 8 y lees que en el versículo 9 dice, uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el este y hacia la tierra gloriosa, se engrandeció hasta el ejército del cielo. Ahí está el ejército del cielo. Y echó por tierra el ejército de las estrellas y las pisoteó. Un cuerno de un animal, de un cabro, ¿va a echar las estrellas del cielo, hermano Enrique? ¿Un cuerno de un cabro va a echar las estrellas del cielo literalmente a la tierra? No. ¿Cómo sería eso? Entonces, cuando el ángel empieza a explicar, en el versículo 16 dice, entonces oí una voz en medio del río Ulai que gritó diciendo, Gabriel, explica a la visión. O sea, lo que se ha dicho, lo que ya se dijo, escuchen, lo que ya se dijo en el versículo 10, que un cuerno echa la tercera parte de las estrellas del cielo a la tierra y las pisotea, en el versículo 16 no se ha explicado qué significa. En el versículo 16 explica a la visión. Ahora, si usted sigue leyendo, ¿qué significa la visión? En el versículo 24 dice, en el versículo 23 dice que se levantará un rey de aspecto fiero y entendido en enigma. O sea que el cuerno es un rey. Ah, ok, versículo 24. Su poder se incrementará, pero no con su propio poder, y causará grande ruina, y prosperará y actuará arbitrariamente y destruirá a los gobernantes y al pueblo. Entonces, ¿quiénes eran las estrellas del cielo? ¿Quiénes eran las estrellas del cielo? ¿Saben qué palabra es esa? ¿Ah? ¿Gobernantes? Es la palabra azum, la palabra hebrea azum. Esa palabra, escuche, esa palabra que está ahí, es la mismita palabra que está en Génesis 18. Habiendo de ser Abraham una nación grande y poderosa. Ahí está la palabra. Esa palabra poderosa, esa es la palabra de Daniel 8:24. Ahora, Éxodo 1:9. He aquí el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso. Ahí viene la palabra y fuerte. Números 14:12. Yo lo heriré con peste y lo desalojaré y haré de ti una nación más grande. Y viene la palabra fuerte. La palabra fuerte está hablando cuando alguien está fuerte y lidera sobre otros. Entonces, esta palabra significa los fuertes del pueblo en Daniel 8:24. La palabra fuerte se está refiriendo a los líderes. Esa es la palabra que está en Daniel 8, versículo 24. La palabra que traducen por fuerte siempre es la palabra líder, para los líderes. Entonces, cuando el cuerno echa las estrellas del cielo, no es un cuerno que eche las estrellas del cielo. El cuerno es símbolo de poder. Porque en las profecías dice, en las profecías del Antiguo Testamento, simbólicamente, un cuerno representa el poder. Si ustedes se van a Zacarías capítulo 1, versículo 21, dice clarito que los cuernos simbolizan poder. Salmo 89:17, Salmo 89:24, Zacarías 1:21, Jeremías 48:25, Daniel 8:24. Un cuerno simboliza un poder, o sea, un poder dirigido por un rey. Entonces, cuando este poder echa a las estrellas del cielo, está hablando de que un país se levanta y este líder ordena el ataque a una nación y lo primero que se hace es tomar el poder del gobierno, subyugar a los líderes, y ya subyugando a los líderes puede tener a todo el pueblo subyugado. Entonces lo que hacen estas naciones es que llegan a un país, atacan al rey,
y lo vencen y toman el control del gobierno y por ende toman el control del país. Entonces, cuando el dragón echa con su cola, arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo, simplemente lo que está diciendo es que son echado el liderazgo. El dragón es el sistema judío, los ángeles son los ministros y ellos se encargan de matar a los líderes de la iglesia. Número 1, ¿quién mató a Esteban? ¿Me podía decir alguien quién mató a Esteban? Los judíos. Religiosos, Selvin, buenas noches. Los reyes religiosos, ¿cómo es? Sí, eran los líderes religiosos de ese momento cuando ardían en ira, cuando Esteban andaba dando todo el resumen de lo que realmente Israel había hecho. Me van a decir, era el sumo ¿los sacerdote judíos que ordenaron la captura de Pedro, sí o no? Sí, En Hechos capítulo 4, los judíos ordenan la captura de Pedro. sí. Los judíos ordenaron la captura de Pablo. ¿Sí o no? Claro, así es, pastor, así es. En el capítulo 21 son los judíos que lo arrestan en el templo. Váyase pueden ir rapidito. Hechos 21, verso 17. ¿Podría alguien leerlo, por favor? Hechos 21, versículo 17. Aquí lo tengo. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. 21, 17. Sí, siga. Ahí lo va a encontrar. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Versículo 27, vamos de un solo, y ahí del verso 27. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado En el versículo 31, lugar. En el versículo 31 dice: mientras ellos procuraban, ¿qué cosa? Matarle. No. Llegó aviso al tribuno de la compañía que toda Jerusalén estaba alborotada. De inmediato este tomó soldados y centuriones y bajó corriendo a ellos, y cuando vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. O sea que esa noche Pablo iba a ser hombre muerto. ¿Quiénes eran esos? Judíos. ¿Quiénes mataron a Jacobo el apóstol? ¿Quiénes creen? Un rey judío llamado Herodes Agripa. Y ahí está en Hechos de los Apóstoles. Si ustedes van a Hechos de los Apóstoles capítulo 12, Hechos de los Apóstoles capítulo 12. Jacobo fue, perdón, Selvin, ¿Ah? a Jacobo fue el que lo atravesaron con una espada, ¿cierto? A eso vamos a leer ahorita. En aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarlos, y a Jacobo, el hermano de Juan, lo hizo matar a espada. ¿Sí o no? Sí. Sí. Este es el asunto. Entonces, cuando dice que el dragón con su cola arrastró la tercera parte de los ángeles, está hablando que con su engaño hizo echar las estrellas abajo, pisotearlas. Está hablando de los liderazgos, de matarlos. Eso es lo que está hablando ahí. Si ustedes ven que en el capítulo 12 dice en el versículo 4 que arrastraba las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra,
Si ustedes se fijan más adelante, que en el versículo 11, y ellos le han vencido a causa de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, porque no amaron sus vidas hasta la muerte. Significa que los mataron. ¿Sí notan? Sí, me llama la atención, predicador. ¿Sabes Me llama la qué pasa? atención en el capítulo 12, donde estaba leyendo, porque solo leímos el 4, ¿verdad? Pero dice el 5, dice, no, el versículo 12 leyó, ¿verdad? Donde dice que lo mataron a espada. Y dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, o sea, ahí los está poniendo les agradó Pues sí, es ver que ese es el mataban. problema. ¿Cómo puede escribir otra cosa el escritor? ¿Cómo puede escribir otra cosa el escritor si el escritor está escribiendo lo que sucedió? Pues eso es lo que está pasando aquí. Y otra cosa que también me llama la atención aquí y que ahora lo vemos en estos días con todos estos que enseñan judaísmo supuestamente, dice que esto había agradado a los judíos, procedió a aprenderle también, dice a Pedro, eran entonces los días de los panes sin levadura. O sea, era en una fiesta. Pero ellos no podían hacer eso. Dijo el pastor aquel que no podían bautizar, dice, en la fiesta del Pentecostés, pero sí podían matar en la fiesta, ¿no? Sí podían matar, eso a lo que voy. Si por eso es lo podían que matar, ¿no iba a hacer Dios una obra buena si Jesucristo el sábado sanaba? Ellos lo impedían. Ese señor como que le miré yo talla de judaizante diciendo eso. ¿Sabes qué pasa, Selvin? Que yo he querido como entender un poco el tema y vos lo dijiste hace un rato. Hay momentos donde la Biblia o el escritor, el que está escribiendo, habla de manera metafórica y uno no puede dejar de aterrizar lo que viene en contexto desde que comienza a leer la Biblia. Por eso hay gente que empieza a leer el Nuevo Testamento y no lee el Antiguo. Es necesario leer todo el Antiguo porque cuando vos te das cuenta, empieza en Génesis en la creación, después se acaba la humanidad tras del diluvio, vuelve y rehace el pueblo y ahí sobre eso se extiende toda la enseñanza porque de ahí va a venir justamente que es Cristo. Entonces vos tenés que platanizar todo eso, aterrizarlo y sacarle toda esa cantidad de cuentos porque es que muchas veces cuando escribe de manera metafórica es cuando comenzamos a inventar cosas según interpretaciones, pero todo el tiempo se está hablando del pueblo de Israel, de los judíos y de Cristo. Vos necesitas aterrizar esas ideas que están por allá volando a volverlas acá. A traerlas acá, porque mira lo que vos estás explicando, el gran dragón, quién es esto y lo otro, o la serpiente, y resulta que es que nosotros tenemos una cantidad de películas imaginándonos pues que la gran batalla de Cristo contra una cosa enorme, y son una cantidad de cosas en la cabeza que son más inventadas por uno mismo que lo que está diciendo el texto. ¿Sí me hago entender? Cuando lo aterrizas y lo pones ahí mismo en los judíos que mataban a quienes venían a traer la palabra de Dios, que mataron a Cristo, ahí ya comenzás a entender bien qué es lo que está pasando. Por eso es importante que todos leamos el Antiguo Testamento y también el Nuevo, porque hay gente que solamente se basa en el Nuevo Testamento. Exactamente. Bueno, el punto es que cuando lees, hay lugares en la Biblia, siempre vas a encontrar lugares en la Biblia de que han sido como convertidos en mito. ¿Por qué? Entonces también lo toman como fantasía, una fantasía, que esto no pasó, ¿cómo va a suceder esto? Claro, porque lo estás tomando literal. Lo estás tomando literal. Cuando lo tomas literal, lógico que no te va a dar sentido. Yo escucho esto de ciencias bíblicas, y que esto, y que lo otro, y que aquí, pero simplemente se mira un razonamiento humano, solamente lo que ellos quieren que el texto diga, pero nunca van al texto directo, si realmente el texto dice lo que dice. Entonces creo que hemos terminado con esa parte. Vamos a darle chance a Miguel ahí. Adelante, Miguel. Selvin, Hola. perdón que te interrumpa ahí, perdón, Selvin, iba a complementar de pronto esa lectura con un texto que está en Isaías 9:15, que habla que
la cabeza son los líderes y la cola son todos los maestros de mentira y los profetas que hablan mentira. Pues me parece como muy interesante eso, Sí, que en la Isaías cabeza es 9:15, el anciano honorable y la cola, el falso ajá, profeta. El falso profeta ajá, es aquel líder ah, que habla mentira y sus gobernados son gobernados con engaño y perecen con ellos. desde ahí ese texto es una base como para entender todo este tema que estás hablando Y tenía una pregunta, Selvin, que tocaste el tema de la serpiente, la sabiduría humana. El evento donde están los sabios con Moisés que tiran las serpientes, se puede tomar de un sentido metafórico, que la serpiente Como, de no, Moisés no, atrapa las serpientes de los sabios egipcios y se las come. Pues, o sea, se puede tomar también con un sentido metafórico ahí. no, porque eso ya requiere No, hacer otro estudio de quiénes eran estos hombres y qué es lo que ajá. Dios quería mostrar. No, Y qué era lo que Dios quería mostrar. no, exacto, Selvin, pero se puede hacer un poco de relación, no digamos No, no tomar tiene ese nada que evento ver. como metafórico. No, no tiene nada que ver. Aquí no lo podemos meter en Ah, ok, eso porque ok, hay muchas implicaciones ahí. Entonces ahorita yo ya no estoy en condición ok, de abrir ese tema ok, porque ok, ya me habló alguien de los hermanos, de los líderes, de los moderadores, me habló de ese tema y le dije yo que ok, tenga paciencia, que tenemos que hablar de otra cosa antes de eso. ok, Selvin, Pero ok, es muy ok, ok. interesante para que mire cómo se le va a caer todo el mito. Vas a ver. Sí, sí, no, yo Selvin, sino que de pronto como tocaste ese tema de la serpiente, la sabiduría humana, y uno siempre pues en el dogma, todavía como decimos, pues a uno le metieron toda esta enseñanza, entonces uno se imagina una gran serpiente convertida en palo que va y se traga a las otras serpientes. Mira como el tema de Leviatán, que Leviatán, sinceramente hoy, otro dogma que tiré al piso. ¿Por qué? Porque mira que en el dogma nos han enseñado que, por ejemplo, cuando hay esas grandes olas en el mar, es que es el Leviatán que está por allá jugando en lo profundo del mar. Eso le da risa a uno, pero uno cree eso. ¿Sí me entendés? Dame un Uno cree segundito. eso, Sí, entonces uno claro. cree eso y hoy estás explicando eso y uno dice, wow, o sea, mire la fantasía que le meten a uno en la mente, o sea, todo eso es una Correcto. fantasía que le meten a uno, entonces uno se cree todo eso. Y claro, cuando hay los grandes tsunamis, cuando hay esas olas del mar inmensas, no, eso es el Leviatán que está jugando, o Dios que está jugando con el Leviatán en la piscina, como le han escuchado. Yo he escuchado ese tipo de cuentos y hoy realmente, pues uno dice, wow, o sea, es una forma diferente de entender todo este tema. Claro, pero toma, como te digo, toma tiempito y aparte que como nosotros ya, yo les he dado otras enseñanzas que complementan esta enseñanza, entonces ya se les hace un poco más fácil. Pero imagínate hace 2 años aquí en TikTok que solamente se hablaba de la Trinidad, y la Trinidad, y la Trinidad, y la Trinidad, Disculpen, pero ¿cuál enseñanza están hablando? de que Satanás no existe. ¿Y quién dice eso? Yo digo que no existe. ¿Y por qué? Porque yo digo, pues que ya lo comprobé. Ahora usted me tiene que probar que existe. ¿Y cómo te va a comprobar yo eso? ¿O cómo Bueno, vamos a y comprobar? entonces, ¿a qué subió? Pero ¿cómo vamos a comprobar que la Bueno, estrella usted tanto cree, tiene una escuche, explosión? escuche. Es ¿Usted que el cree universo cuando es le muy digo grande. señor Miguel, me parece que no está teniendo coherencia con lo que estamos hablando? Le Y pregunto, tengo ¿usted coherencia cree que porque Satanás existe? Satanás sí existe. ¿Y cómo me lo prueba que existe? ¿Y cómo compruebas que no existe? Sencillo, porque yo le hablo de la Biblia, que la Biblia no menciona ningún Satanás como la gente lo cree. La Biblia se menciona la palabra Satanás, pero significa adversario. Es un adjetivo. Adversario puede ser usted, puede ser Pedro, puede ser Judas, puede ser David. O puede ser un querubín que existió. ¿Qué es un querubín? Un querubín, un ser poderoso que se le dio el poder en la tierra. ¿Y dónde puedo leer acerca de ese querubín poderoso?
El libro de Isaías. ¿Me lo puede dar el versículo, por favor? No, no tengo versículo ahora. ¿Cuándo cree que me lo pueda tener para que regrese? Porque yo no me guío por versículo. Me guío por la ¿Cómo lectura. seguía usted? ¿Me Por puede el explicar creer, cómo seguía por usted? la fe. Por la fe. O sea que por la fe yo le debo de creer a usted lo que está diciendo. Sí, pues si la fe es lo que no se ve, O sea que si yo, uno usted no fuera, cree. si yo soy un hindú y le digo que el Dios de los hindúes existe, usted creería. ¿Y por qué no debería de creerle? Entonces usted cree todo lo que le dicen. No, yo no creo todo lo que me dice. Bueno, y no lo acaba de Creo, decir, pues. no, pues, todo lo que me ¿Usted dicen conoce, puede ser usted sabe de mentira, la puede ser Biblia? verdad. ¿Usted sabe de la Biblia? Sí, ¿Me puede dar el versículo donde aparezca ese ángel llamado Satanás? no, no te puedo darte un versículo, pero sí, Bueno, entonces, feliz noche, señor Miguel. Muchas gracias. no, No tiene sentido estar hablando con alguien que ni siquiera sabe que cuando se le hace una pregunta es para que conteste. Siguen sin entender, Selvin. Oye, Selvin, yo quisiera que se pusiera en manos de un doctor que no estudió, que lo vaya a operar y que le diga el doctor, yo tengo fe, yo lo voy a operar. A ver si él se deja operar por fe. A ver si dice, sí, opéreme. Sí, si no sabe y si no ha estudiado el doctor, nadie se pone en manos de un doctor que no tenga la capacidad. Entonces la gente, ese es el dogma, ese está metido hasta los huesos. Yo me guío por fe, Dios me habla. No, aquí no hay ungidos, aquí no, aquí el único ungido es el Espíritu Santo y aquel que tiene oídos para oír, oye la voz del Espíritu de Dios. Y el que Estamos no, hablando de espíritu. Nosotros le estamos hablando de espíritu ahorita. Vamos a subirlo a ver si le gustaría a él hablar de la Biblia. Vamos a ver. Miguel, ¿por qué me sacaron? porque no tiene sentido hablar con una persona como que es una pared. No, Yo no le soy estoy una pared. preguntando, le estoy hablando de la Biblia y usted no me contesta. Sí, Aquí hablamos, tú me aquí dijiste, hablamos de la dime un Biblia. versículo donde lo que yo diga es real. Pues sí, Pero no, o sea que usted habla sin poder comprobarlo con la Biblia. sí, pues la Biblia dice que Abraham fue justo por su fe, no por la ley, porque no existía la Pero eso ley. sí, pero eso sí lo puede comprobar con la Biblia. Ahora sí, pero antes no. Correcto. Ahora le pregunto, ¿dónde está el versículo que diga que Satanás es un ángel? El libro de Isaías, estoy diciendo. Deme el versículo. ¿Cuál es el versículo? Es que no lo recuerdo ahora, pero Bueno, entonces no eso no podemos hablar. significa que yo Usted estoy tiene que mintiendo. regresar. Estoy de Pero acuerdo, eso no yo no significa estoy que yo estoy buscando. mintiendo y que me Ya que yo saquen porque no tengo yo un no lo estoy versículo. Señor Miguel, usted no está escuchando, usted tiene que aprender a escuchar. Yo Aquí escucho. hablamos de la Biblia. ¿Cómo puedo hablar con una persona que no tiene la Biblia, no quiere hablar de la Biblia? ¿Para qué sube? Y usted cuando lee la Biblia solo lee lo que pasó en la Biblia y no ve el carácter. Muy bien, adiós. Ya no me lo Cada suban, no me lo suban, ya se le acabó su tiempo. No tiene sentido estar hablando con él yo no permito que me provoquen ahora. Jesucristo Selvin, siempre les decía, me dicen, ¿por qué me tentáis? Jesucristo siempre les dijo a los detractores, ¿por qué me tentáis? Yo no puedo permitir que estas personas suban a tentarme a mí, porque claro. ellos me tientan a que yo me enoje. No, mejor los saco más rápido y bye bye. Pero Selvin es fácil, mira que es fácil. Esto es para Miguel que está escuchando ahí. Miguel, como no tenés el versículo, pero tenés un celular, me imagino que en el celular tenés Google o tenés alguna aplicación que te ayude, pones en Isaías donde dice que el diablo es un ángel caído o que Satanás, y ahí te aparece el versículo, volvés y le decís, ya tengo el versículo, está en tal lado. Entonces lo haces así, ya que no puedes llegar por la memoria, es que es muy fácil. Pero si esperamos a que la gente sube y diga, no, es que yo creo tal cosa y la dicen toda la Biblia, búsquenla ustedes, tampoco es así. Traigan el versículo, traigan el capítulo, traigan el libro y de pronto ahí podemos todos leer y nos damos cuenta de algo que no sabíamos. Pero eso dicen Isaías tiene muchos capítulos, tiene muchos versículos, ¿sí? Entonces búsquelo primero en Google, tráigalo, cítelo y a ver si concuerda con lo que está diciendo, punto.
No, 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 qué barbaridad. ¿Cómo? O sea, ¿qué dijo? No ocupo, yo creo por fe, como yo creo a ciegas. Sí, sí, por creer a ciegas es que pasa lo que pasa con la Trinidad y la unicidad y todo ese rollo. No, así no. Ni aquí, ni en ningún lado, si hablas de leyes, si hablas de lo que sea, como el hermano hizo reír. No quiero ver que se deje meter por alguien que no es. No, casi no. ¿Cómo vas a poner tus manos en algo que no ves, que alguien te platicó? No, no. Es que él quiere platicar, pero sin Biblia. O sea, él quiere hablar, pero él no quiere usar la Biblia. Ahora, si él fuera una persona que tuviera otro teléfono o la Biblia por ahí, ahí está, dice que no queremos escuchar. Sí, no queremos escuchar tanta sabiduría que trae Selvin, la verdad, para Sí, escuchar esa todología. es que mire, Ignacio, el asunto, hermano, es que, o sea, no tiene ni pies ni cabeza. Escúchelo. Adelante, Miguel, escuche. La van a escuchar. A ver, Tú dices, ¿Qué nos quieres hablar? tú háblanos dices de que tu Satanás no sabiduría. existe. Bueno, yo te dije que no existe. No he encontrado ese versículo en la Biblia que diga que es un ángel. Yo te lo dije desde la primera vez. Dice, querubín, hermoso en tu ¿Dónde? hermosura, te vestí de ¿Dónde? jaspe, de piedras preciosas, ¿Dónde? y ¿Dónde dice hallé, eso? y hallé maldad en Miguel, ti. ves, te estoy tratando de hablar contigo. ¿Dónde estás leyendo? ¿Dónde? Pero vámonos por este caso de ignorante y que Satanás no existe. La cita, don Miguel, la cita, por favor. El Es que la versículo. cita está en el libro de Isaías, pero ahora no la tengo. Si eso es, si yo no soy, no tengo memoria de elefante, ¿Pero tiene usted soy un ser una humano. Biblia? ¿Tiene la Pero Biblia? lo que digo, ¿es verdad o Miguel, es mentira? Miguel, ¿tiene la Biblia usted? Pero júzgame tú, Bueno, ¿es no, no, verdad ahora sí, o es ahora sí. mentira? ¿Ya notaron? Muy Sí difícil, muy notaron. difícil, muy difícil, muy difícil, Selvin, muy difícil. Vos tenés una paciencia de oso. Digo, la verdad, yo lo hubiera largado hace rato ya. No, no, es aburridor. No entiende la dinámica. Él no entiende que no venimos a charlar. Este no es un club de charla. Nosotros aquí no estamos charlando. Estamos leyendo la Biblia. Y no ha entendido el Señor todavía. Eso sí, correcto, hermano. Para perder el tiempo, yo por eso me salí de las iglesias. Porque yo los oía hablar y hablar y hablar y hablar y no sé cómo, pero algo me decía, esto sí es verdad, esto no, esto no, esto no. Dije, no, ya son muchos no. Y mejor me salí porque no había Biblia, no veía ni pies ni cabeza, por eso, ¿verdad? Adelante. Y aunque haya Biblia, hermana, aunque haya Biblia, yo ayer escuchaba un en vivo donde discutían los maestros más famosos de aquí de TikTok, trinitarios y unicitarios, es que usan mm, mm, tantas palabras, tantas expresiones que ni siquiera tienen nada que ver con Biblia, que la naturaleza, que si era dos naturaleza, que la hipostasía, que una hipostática, y que porque no entiendes, y que porque eran dos Jesús, que eran tres Jehová para el doctor Moody, son tres Jehová, la Trinidad ya ahora son tres Jehová, y cosas así que aunque den versículos, están bien torcidos, porque no pueden contradecir el contexto general de la Biblia con un versículo. No se puede hacer eso. No puedes, por ejemplo, yo le doy a usted 20 versículos, óigalo, 20, donde dice que Dios levantó a Jesús de entre los muertos o que Dios lo resucitó. Le doy 20 versículos. Pero ellos toman un versículo para decir, destruye este templo y en 3 días lo levantaré. Para decir que Él se resucitó solo.
Pero ahí no está diciendo yo me voy a resucitar. Y ese versículo no puede contradecir 20 versículos donde claramente dice, a este Dios resucitó de entre los muertos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No puede contradecir un solo versículo que no dice lo que ellos dicen de que Él se resucitó. No puede contradecir 20 versículos y eso es lo que hacen ellos. Y lo más grave es que ahí dice claramente que si confesares con tu boca, Romanos 19, que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero si tú estás confesando que Jesús se levantó de los muertos por sí mismo, ¿cómo cumples? ¿Cómo se cumple en ti esa promesa de Romanos 19? ¿Cómo se cumple en ti esa promesa si tú estás confesando una cosa Así diferente que, de lo que te están Enrique, diciendo ahí? solo con un solo versículo, siempre regrese a lo básico. Yo les digo a los hermanos unitarios, ¿por qué se complican? Les voy a hablar de alguien que ya no está con nosotros, Augusto. Augusto tanto que estaba aquí con nosotros y cuando lo dejé que debatiera con un hombre, ¿cómo se llamaba? Carlos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hizo el debate? No sabía ni hacer una pregunta, no supo qué estaba haciendo en ese debate. Claro, porque tiene la verdad, los textos que citó eran bíblicos, pero el hombre le hizo mejores argumentos porque el hombre sabe defender su doctrina. Entonces, ¿por qué yo les repito una y otra vez regresen a lo básico? A lo básico. Yo tengo un versículo letal. Usted simplemente tiene que irse a Hechos capítulo 3, versículo 13. Ahí dice, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, ha glorificado a su siervo Jesucristo. Pregunta para todos, ¿queda espacio ahí para que digan que un siervo de Dios se resucitó solo? No. Para nada, se Ahí no queda, ahí queda letal, queda fuera de batalla. Tiene que refutártelo, porque ellos no tienen un versículo que diga Jesucristo se resucitó. No tienen un versículo. Lo que ellos tienen es un texto mal interpretado donde él dijo, destruid este templo y yo lo levantaré en 3 días. Más él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Cuál era el templo del cuerpo de Jesús? ¿Cuál es el cuerpo de Jesucristo? Es la iglesia. La iglesia iba a reemplazar al templo de Jerusalén. Porque el templo del que se estaba hablando 4 versículos atrás fue el templo de donde sacó a los cambistas y los vendedores de animales. En ese contexto es que le dicen con qué autoridad haces esto. Y él les dice, destruid este templo. Y yo lo levantaré en 3 días. Ellos asumen que él está hablando de que se va a resucitar a sí mismo. No. El edificador de la iglesia es Jesucristo. El edificador de la iglesia es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es la base, Él es la cabeza, Él es la piedra del ángulo y de la piedra del ángulo se inicia un edificio. De ahí todos los ladrillos y las piedras van quedando, pero están siendo alineadas por la piedra del ángulo. Y esas piedras del ángulo, cuando vamos al libro de Pedro, primero de Pedro, ustedes van a encontrar que Pedro dice, vosotros sois esas piedras preciosas, edificio santo, casa espiritual. Entonces, cuando Jesucristo dice, destruid este templo, yo lo levantaré en 3 días, habla de la iglesia, habla del templo de su cuerpo. Cristo vive en nosotros, nosotros somos ese templo. Él no está hablando de resucitarse a sí mismo. Por eso dice, cuando resucitó, sus discípulos se acordaron de sus palabras. Eso es lo que dicen ellos. No están diciendo, ¿se acordaron que había dicho que se iba a resucitar a sí mismo? Y fíjese que entre los 20 versículos que tengo, donde habla de levantar, no tengo ese de Hechos 3:13. Hay que añadirlo ahí. Y es Uno más. letal. Y es Letal. contundente.
Pues sí, ese es el primero que yo les digo, regresen a lo básico, regresen a lo básico. Cuando ustedes están discutiendo con una persona, Jesús es Dios, se regresa a lo básico, le dice, ¿podríamos leer Juan 17:3? Lo básico, yo le digo a Jorge y se lo digo a Edna, regresen a lo básico. Ustedes van a discutir con uno de esos grandes maestros de TikTok, regresen a lo básico. En Juan 17:3 Jesucristo mismo dice que el único Dios verdadero es el Padre. Ahora, ellos tienen que decir dos cosas en ese texto. Uno, aceptar lo que dice el texto. Dos, negar lo que dice el texto. Dependiendo de su respuesta de ese texto, usted continúa al segundo paso. Después le dice, ya Jesucristo dijo que el Padre es el único Dios verdadero. Ahora, la pregunta que vamos a hacer ahora. ¿Qué enseñaron los apóstoles en Hechos de los Apóstoles hacia adelante? ¿Hay algún versículo que un apóstol haya dicho que Jesús es Dios? No hay un texto, lo que hay textos malinterpretados. Los textos como 1 Tesalonicenses 1:9, 1 Corintios 8:6, 1 Timoteo 2:5, letal. Efesios 1:3, Efesios 1:17. ¿Qué más quieren? Entonces, tienen que regresar a lo básico, ¿ok? Sí, eso lo tengo bien claro desde ya nos lo dijo. Así que no lo he estado recomendando, entonces, y es que es verdad. Con lo básico, la palabra es la que va a hablar. La palabra es la que va a sostener lo que uno quiere argumentar. Pero si habla uno palabras de uno mismo, le van a exigir la prueba bíblica. Por eso es mejor presentar la prueba bíblica antes que el argumento. Primero se da la prueba bíblica y se hace la pregunta correcta, porque también a veces es la pregunta la que desbalancea. Yo por eso cuando escucho así, cuando está debatiendo con alguien y les tira la primera pregunta, ya digo, la pregunta rompe cerebros, porque es que les hace un cortocircuito las conexiones de las neuronas, las conexiones del cerebro, les hace un cortocircuito, ya no pueden conectarse como normalmente se conectan y empiezan a querer conectar algo que tenga sentido y no lo hayan. Entonces dice, pues vámonos para otra parte, para el lado de ataquemos a la persona. Buenas noches, yo tengo una pregunta aquí. Adelante. He estado analizándolos por un poco de tiempo y yo me pregunto, ¿quién era Jesús? El Hijo de Dios, el Mesías. Ajá. ¿Eso era todo? Bueno, eso fue lo que preguntó usted, ¿no? Sí, pero eso no aplica a todo. Correcto, es que usted no me preguntó cuáles son todos los títulos Ok. que se le dan a Jesús. Usted no me preguntó eso, ¿verdad que no? Ok, está bien, entonces, Ok. Ahora, ¿tiene alguna otra pregunta? Sí, tengo otra pregunta, sí. Ok, ¿cuál es? O sea que ustedes, bueno, yo los he estado escuchando y según lo que escucho no creen que Jesús es el mismo Dios, ¿no? ¿Y cómo vamos a creer que un hombre es el mismo Dios? Si un hombre es hombre, Dios es Dios. Ok, yo respeto las opiniones, yo solo quiero estar No, yo no respeto las opiniones, ni Yo las sí. discuto, las refuto. Yo Ahora, sí. deme el versículo. Ahora, ¿cuál es su nombre para llamarlo por su nombre? Noé. Noé. Sí. ¿Usted tiene algún versículo que Jesús haya dicho con sus propios labios, yo soy Dios? Pero hay muchos versículos que Señor Noé, sí, primero sí. me contesta lo que le acabo de Ok, preguntar y ok, le voy a después me decir- puede... le voy a decir Noé, que Noé, sí, Noé, pare sí. un poquito, Ok. pare un poquito, pare un Ok. poquito, pare un poquito, Ujú. pare, Listo. pare. Mire, cuando a usted le hago una pregunta, usted tiene que darme una respuesta. Y después, si quiere argumentar, argumenta, pero usted me tiene que contestar mi pregunta para darme el mismo respeto que yo le estoy dando a usted. Ok, le Yo voy a le decir que pregunté, no. escuche, Mi respuesta Noé, es que no he no, ya. terminado. Para empezar, no me deja terminar. Noé. Mi pregunta Sí. es, ¿dijo Jesús
con sus propios labios, yo soy Dios. ¿Sí o no? No lo dice específicamente en la Biblia, Muy bien. pero Eso significa acuerde- que usted depende de algunos textos malinterpretados. No, ¿por qué puede pensarlo? ¿Por qué usted piensa lo que yo? ¿Por qué puede definir lo que yo estoy pensando ya? No puede Porque ser lo así. sé, porque lo sé, Porque ahí porque lo voy. sé. ¿Le puedo explicar algo? ¿Le puedo explicar algo Dígame, antes que adelante. usted Claro. diga lo que está diciendo, vea? El punto es que nosotros no solo creemos en las escrituras, porque primero fue la teología, después fue la escritura. ¿Me explico? ¿O me entiende? ¿Y eso dónde le aprendió? ¿Cómo así? Es que es correcto. La escritura ¿Dónde aprendió eso? no se dio por darse a sí mismo. Los concilios que definieron las doctrinas fueron los que hicieron las escrituras, pero primero fueron los predicadores. Entonces, ¿de qué me quiere hablar? Le estoy ¿De qué hablando estamos hablando? le estoy hablando de una tradición que se daba Correcto. por predicar, no por escritura. De ahí O sea, se que hicieron usted está poniendo la tradición por Sí. encima de la escritura, ¿correcto? Eso yo no dije. ¿Por qué usted piensa por mí? ¿Qué es lo que está diciendo entonces? Que la Es que hay tradición que- vale. Escuche, es que verifico- Noé. Ajá. Noé. Es que no me deja Noé, explicar, pues. No, escuche, Diga. Noé. Ujú. Noé ha hablado, nadie lo ha interrumpido, pero yo quiero saber Ujú. si usted está diciendo que la tradición está igual que la escritura o por encima de la escritura. Le voy a explicar ese punto. Edna, me prepare ahí Marcos Pri- capítulo 7, versículo 13, por No, favor, no, para es que no me leérselo al caballero. saque versículo. No, señor, No escuche, yo le necesito dije, versículo. Mejor vamos a cierre la silenciarlo escritura. para tal vez así escucha. Edna, Marcos capítulo 7, versículo 3. Y voy a abre el micrófono, Noé, para que tenga dominio propio cuando le hable, que yo quiero hablar de Biblia, yo no quiero hablar basura de tradición ni de teología, quiero hablar de Biblia. Usted subió aquí a un lugar donde se habla Biblia. Si usted no quiere hablar de Biblia, lo sacamos. Usted solo me dice. Adelante, Noé, abra su micrófono. ¿Leo o no? Sí, señora, claro que sí. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas Bye. cosas hacéis semejantes a estas. Ahí está Noé. Dice que por medio de la tradición invalidáis la palabra de Dios. Le hice la pregunta, ¿por qué usted dice nosotros no dependemos solo de la escritura, sino que de la tradición también? Entonces, ¿me está diciendo que usted pone la tradición a la misma altura de la escritura, Noé? No escuché a la persona que me leyó el texto porque algo pasó aquí. Ok. Léaselo otra vez, Edna. Sí. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Está hablando, ¿en qué capítulo? No escuché el capítulo, versículo de la Biblia. 7:13. ¿De quién? Marcos 7. Ok, pero dice el apóstol Pablo, gloriados en las tradiciones, ahí está hablando a los judíos, al sumo sacerdocio de los judíos. Sí, pero, espere. ¿Cuál es el versículo para que me lo lea la hermana Edna? ¿Es usted? Ahí, ese no lo tenía aquí escrito. No, Y lo necesito acabo- el versículo. No, me voy a escapar ese versículo por el momento. Pongamos eso que no existe, Ok. pero está el Que se versículo. escape, ese versículo Y entonces. vamos a escaparlo. Entonces, pero usted no me dejó explicar. Señor, ¿qué Sí. es lo que usted me quiere explicar? Ok. Que la tradición, escuche, Sí, ahorita habla. escucho. ¿Usted me quiere decir que la tradición está por encima de la escritura? ¿Eso es lo que me está diciendo?
¿Qué Vuelvo es lo que me a... está diciendo usted? Depende de qué tradición está hablando. Bueno, yo quiero saber de qué me está hablando usted, porque todavía no entiendo de qué me Ok, está hablando ok, usted. para ser específicamente con usted, le voy a decir que sí, específicamente. Pero le voy a dar detalles. Le voy a dar detalles. En el siglo primero solo se escribieron las epístolas de los apóstoles. ¿Me está escuchando? Sí, vea. Sí, sí, adelante. Sí, en el siglo primero se escribieron las epístolas, Ujú. las cartas de los apóstoles que fueron enviadas a las 7 iglesias y ahí no había escritura. O sea que No había, las epístolas no son escrituras. no había escritura todavía. Pasó el primer Le siglo. voy a volver a preguntar. Usted no me está oyendo. Sí. Me está diciendo lo que las epístolas de Pablo no son escrituras. Es que no son escrituras todavía. Son cartas que escribieron. La escritura se hizo Ok, después. ¿y qué las convierte en escritura? Eso es correcto. Las epístolas las hacen. Voy a volverle a preguntar. Las epístolas de Pero Pablo es que, para que se sí, conviertan. sí, Noé, pero es que usted escuche no la me deja pregunta. explicar. Noé, le voy a preguntar, escuche, usted me tiene que responder. Ujú. ¿Qué es lo que convierte a las epístolas de Pablo en escrituras? ¿Qué es lo que... permítame. Es demasiado esa pregunta para usted, No, se le es repito. que usted no me deja terminar el Necesito que tema. escuche, si usted no escucha mi pregunta, Se ¿cómo me me la va a sale. responder? ¿Por qué? Mi ¿Por qué pregunta es, me- escuche, para escuche, desviarme, escuche. sí, escucho. Bueno, feliz noche, feliz noche, Ajá. feliz noche. Hermanos, ¿pueden ver lo que tengo escrito allí en la pantalla ahorita? Sí, dice ya Israel está anunciando la venida del Señor. ¿Y qué sale abajo ahí? ¿Cómo lo está anunciando? ¿Qué sale ahí abajo? La destrucción de una ciudad. Correcto. ¿Es eso lo que dice la escritura? ¿Cómo se anuncia la venida de Jesús? ¿Así se anuncia con guerras? Ellos dicen que sí. Pero esa gente son evangélicas las que creen eso. Que Israel está anunciando la venida del Señor. La pregunta es, ¿dónde dice la Biblia que la venida del Señor se anuncia Ellos con toman guerra? Mateo 24, creo. Pero ¿de ¿Quién ellos, dónde lo hermana? sacarán? ¿De dónde lo ¿Quién sacarán? ellos? Ay, no. ¿Pero ellos quién? Los trinitarios, los pentecostales. Cristianismo. Entonces no los judíos. Porque ahí dice ya Israel anuncia la venida del Señor. Bueno, y también los que no han recibido, ¿no? ¿Será? ¿Mm? Los judíos que están así, Pero ¿y cómo todo. lo anuncian? La pregunta es ¿cómo lo anuncian? No, los judíos no sé. Pero ¿Y quiénes lo anuncian? pues lo que se ve que como el fin del mundo, que se va a caer fuego, va a temblar. ¿Quién anuncia eso? La doctrina cristiana. Ok. Pero si notan el sarcasmo que yo tengo con ese Israel está Sí, anunciando. porque que dice lo Israel interesante, anuncia la venida de Jesús. La pregunta es, interesante. ¿Israel cree en Jesús? ¿Israel cree en Jesús? Ujú. Lo interesante sería Es que es cómo estupidez completa. Es una estupidez de las más grandes. probar Una eso. persona evangélica diciendo que Israel anuncia la venida de Jesús si los israelitas no creen en Jesús. ¿Sí notan? Porque el que escribió, el que hizo eso, está diciendo que Israel anuncia la venida de Jesús porque según él, según estas personas,
Israel es el pueblo de Dios y que cuando haya una guerra en Israel o se tiren un fuerte ya creen que Jesús viene. Viene un eclipse, Jesús viene. Israel tira un cuetillo allá afuera, Israel viene. Un israelita hace un disparo, a Israel viene. Se roban un banco en Israel, Jesús viene. El problema es que tanto engaño que tiene la gente, que eso es lo que hace. Escriben cosas y no saben ni siquiera por qué lo hacen. ¿Por qué si se pelea Ucrania con Rusia no dicen que Jesús viene? Si se pelea un país acá, Venezuela, con otro país, ¿por qué no dicen que Jesús viene? Solo si Israel se tira cohetes con el vecino, ahí sí Jesús viene. O sea, es la ignorancia. Y todavía lo predican en los púlpitos diciendo el reloj profético de Dios está llegando a la hora. Terrible. Todas estas cosas se predicaban aquí en TikTok. Todas estas cosas se predicaban en todo esto, pero llegado el momento que ya nosotros empezamos a hablar de estas cosas, todo se les vino abajo el teatro. El teatro se les ha venido abajo. ¿Por qué se les ha venido abajo el teatro? Porque ya la gente que está dejando esa ignorancia, la está dejando. Y yo sé que aún conociendo estas cosas, hay gente que prefiere cerrar los ojos y no mirarlas. Tenemos gente entre nosotros. Oigan, el video, les cuento rapidito, el video de la llamada que hice a la iglesia de México, que hicimos la videollamada, ya lleva más de 1000 vistas solo en Facebook. Solo en Facebook, lo posté ayer, antes, no sé cuándo, para que ustedes miren cómo la gente está respondiendo a estas cosas. No se imaginan. Y en YouTube. ¿Cuál fue el tema ese? ¿Fue el Jesús Jesús Dios? Es Jesús Dios por naturaleza. Oh, sí. Y en YouTube hay muchos comentarios. Y a favor y en contra. Hay uno, por ejemplo, dice, uno que se llama Emilio Reina, dice, Jesús dijo, yo soy el de antes de Abraham, yo soy el que soy. La Biblia es amplia y cada libro enfoca a Dios en distintos puntos. O sea, yo le escribo a la persona, o sea que decir, oiga bien la respuesta que yo le pongo, o sea que decir yo soy me hace, escuchen bien, me hace ser Dios. Mire qué facilito. Y para ver si la persona tiene un poquito de razonamiento para escuchar. O sea que si yo digo yo soy, estoy diciendo soy Dios. Sí, Sergio, te lo voy a mandar ahorita si lo tengo en Facebook y lo tengo en YouTube. Adelante, hermano, los escucho. Y ha recibido muy buena reacción. Hasta Edna ya fue a dejar su... ¿En YouTube cómo está? Se llama... solo se llama Dios por Jesús Dios por naturaleza. Sí, ya lo vi. Es Ya lo tremenda enseñanza. De hecho, con ese PDF fue que hice pedazos a Abel Argueta, el pastor de aquí de TikTok. Oh, ¿dónde están las preguntas? Edna, tú hiciste un comentario que ¿dónde están las preguntas? El problema es que las preguntas de los hermanos ya no las puse porque yo les voy a decir la verdad. A veces se está hablando de un tema y las personas empiezan a preguntar de lo que no es el tema. Y yo por cortesía, porque no quiero que hasta entre ustedes vaya a haber esa discordia conmigo de decir, wow, cómo se portó. Porque yo sé que aunque no lo haga, igual dicen que lo hago. Pero da cosa que tengamos un tema y la persona venga a preguntar de lo que no es el tema y se amplíe. Y yo trato, ok, muchas gracias. Y sigue. Y entonces eso pasó este fin de semana. Y estaba todo bien con las preguntas que estaban haciendo. Y tengo ahí el video grabado de las preguntas y respuestas. Pero realmente cuando me puse a quererlo subir, veo que preguntaron las cosas que nada que ver con el tema. Entonces,
No lo subí, solo dejé el puro tema que creo que le sirve a la gente bastante. Ah, ok. Pero sí estuvieron, o sea, sí trataron de Sí, participar. sí, tuvimos una larga conversación con los hermanos en Telegram. Pero allí en esa enseñanza, em, no sale en el video la parte cuando ya le cortan, ¿verdad? Cuando ya el No, pastor yo corté corta. todo eso porque no quería difamar ni hacer nada. Lo dejé como una enseñanza, porque el hermano que estaba allá en México, yo no quise, o Como sea, que se viera exponer, pues. feo, que lo cortaron, hacer algún comentario de mi parte. No, yo solo dejé la enseñanza pura, que me comuniqué con ellos y quedó como una enseñanza, como que ellos la escucharon completa. Terminé el video y ya. ¿Y O sea, cómo, normal, ni se da cuenta nadie lo que sucedió, que cortaron. y cómo lo sintió, hermano? Porque ay, yo estoy que quiero una iglesia y parece que a lo mejor sí me escuchan. Y no sé. Sí, No, sí, pero un poco abiertos, o sea, ¿cómo lo sintió ¿a quién? a los de la iglesia cuando les... No, si yo no hablé, yo solo lo saludé de entrada, me lo pusieron a que hablara. El hermano que está en México fue el que supo lo que pasó, que cortó el pastor la transmisión del televisor y él se puso a enseñarles lo contrario a lo que yo había dicho. Eso fue lo que me di cuenta después. Pero yo seguí con la enseñanza cuando se cortó de allá de México, se cortó la enseñanza y yo terminé la enseñanza completa acá en Telegram para todos los hermanos que estaban presentes en vivo en Telegram y luego la grabación yo la posteé en YouTube y ni te das cuenta si la cortaron o no la cortaron en México porque no es mi intención confrontamiento, sino que lo que yo quería que quedara la enseñanza grabada. Pero sí hay testimonio de muchos hermanos que hablaron con el hermano Sergio, ¿verdad? Sí, ahí está el hermano Y, Sergio ahí y, abajo, si él quiere y, subir que venga a dar su y testimonio. este, y Súbanlo, ahí está el que que le se llama estaban diciendo Professional Dog Training. ¿oh, es él? Sí, él es. Ok, y sí, estaban diciendo pues que lo que había hablado era bíblico y que estaba bien preparado, que no cualquiera Ajá. lo iba a confrontar. Sí, correcto. Eso. Entonces yo lo que traté de dejar la enseñanza pura para que si nadie se dé cuenta dónde fue esa grabación, va. Simplemente la dejé ahí. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola. Buenas noches, ¿se me escuchan? Sí. Sí, les comento. Ahí tengo el video, de hecho, lo que dijo el pastor después, si quieren luego lo subo al grupo de WhatsApp, si me permite el predicador. Pero lo que les prendió mucho fue la comparación que hizo con Jesús, con Ciro, si no me equivoco. Eso fue lo que les prendió. Y después hubo un desagusto, obviamente, porque pues, se les dijo que Jesús no era Dios. Pero ahí les paso el video por WhatsApp para que vean lo que dice. Y mañana hay una cena con unos 4 pastores de Asambleas de Dios, donde ya le pedí apoyo al predicador para eso, porque me insistieron mucho que fuera para, pues obviamente hablar de lo mismo, ¿no? Ok, está bien. Sí, yo sé que se incomodó y trató de explicarlo no le dio sentido porque no le conviene. Pero lo que yo estoy presentando ahí es bíblico todo lo que yo le presenté. Ok, pero ahora van a hacer otra vez otra así junta o algo así. Mañana es una No, cena como de fin de año. sí, Y el él hermano es que va a invitó, estar ahí, va a asistir ahí. y él invitó a 4 pastores de Asambleas de Dios. Es una organización aproximadamente que tiene el 70% de las iglesias evangélicas aquí en México. Y me insistieron mucho en ir para volver a hablar del tema, pero obviamente pues me quieren pues acorralar, pero ya le pedí apoyo al predicador para que en caso de que me atore, ya le pedí apoyo para pues, responder cualquier duda que tengan. Pero sí se sembró la semilla muy bien. Este pastor que se le dio la conferencia me está mandando
mensajes diarios, diarios. Yo sé que se sembró la semilla y la duda. Wow, suena Sí, interesante. porque para que trate de querer refutar aquí, que es porque le ha calado, no haya por dónde. Sí, sí, así es. Pero vea, como dice el 70% de las iglesias de México. Ay, Dios mío. Sí, es Asambleas de Dios se llama la organización. Asambleas de Dios. Y es hagan de cuenta que es un sindicato donde se afilian las iglesias y se hacen juntas mensuales para checar lo que hay dentro desde económicamente, fondos para la iglesia, doctrina, etcétera, etcétera. Se llama Asambleas de Dios AC. Recuerda, hermano Sergio, cuando Jesús descendió del Getsemaní y preguntaron, que dijo: ¿a quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Y que él dijo: yo soy. Y Sí. recuerda que todos los soldados que estaban ahí dice que cayeron a tierra. Ujú. Eso mismo sucede cuando escuchan la palabra Jesús no es Dios. Sí, Todos exacto. Sí, en eso no pasó en lo esa pueden iglesia. aceptar. No lo Esa pueden iglesia es de aceptar. esa iglesia es de los jueves a la que va mi esposa. Y la de los domingos, hoy es el primer domingo que no fui porque el domingo pasado me dijeron una persona que está pastoreando ahí que estábamos platican porque obviamente saben que yo ya no pienso igual. Y me comentó de un texto de que cuando el diablo llevó a Jesús al desierto a ser tentado. Y pues de ahí me lo agarré. Entonces, pues no me pudo refutar lo malo que había dicho, ¿no? Ya no soy como que bienvenido. Pero bueno, pues en eso estamos. Y va a grabar, ¿verdad, hermano? Aunque sea audio o algo. Si puedo, voy a grabar. Es que no lo quiero hacer a escondidas porque creo que también está mal. Entonces, les voy a hacer